la música ha sido algo muy importante desde tiempos muy remotos. Desde la Edad Media hasta la música popular han existido grandes artistas que destacaron en sus diferentes géneros musicales. El día de hoy te voy a dar un recorrido desde la Edad Media pasando por el clasicismo, también por el romanticismo, el jazz, el blues y hasta la música popular. Sigue con nosotros. ¿Sabías que la música de la Edad Media y el Renacimiento estaba muy vinculada a la religión? La música medieval o de Edad Media como tal siempre ha sido un misterio, pues no ha perdurado como otros géneros musicales. Lo que sí es certero es que la música de época fue creada a partir de repertorios ya existentes. La música medieval recibe dos influencias palpables: la música hebrea, de donde se sacó cantar a base de largos melismas, y la importancia de canto de culto; la influencia grecorromana, de donde se hereda la teoría musical y la valoración ética y educativa de la música. Dentro de lo que compone la música medieval podemos encontrar el canto gregoriano. A partir del siglo IV se desarrollaron diferentes liturgias, como por ejemplo liturgia ambrosiana, liturgia gálica, céltica, romana, entre otras. Hasta el imperio de Carlomagno se estableció la liturgia romana. El canto gregoriano se compone de: usa 8 escalas especiales, el ritmo es libre, se persigue una exaltación estético-espiritual de acercamiento a Dios. Es monódico, es decir, emplea melodías al unísono. Se canta a capela, sin instrumentos musicales, se canta en latín. Es una música ligada a un texto, en un concreto, un texto exclusivamente religioso y que no tiene sentido sin él. Música del Renacimiento. La música del Renacimiento fue nada más y nada menos que una restauración de la música grecolatina. Comprende desde el año 1400 hasta el año 1600. Asimismo fue la culminación de la polifonía del gótico. Sus características fueron: música polifónica. Se empezarán a sustituir las voces por instrumentos. Aparecen algunas familias de instrumentos y se van retirando la familia de vientos. Búsqueda del goce sensual de la música en la audición musical. Funciones de la música renacentista. Valorada para la iglesia, seguía siendo parte de los ritos en polifonía coral y se valoró mucho por la gente noble. Entre los autores destacados de la música renacentista se encuentran Josquin Desprez, Palestrina, Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria. ¿Sabías que la música del barroco fue una de las épocas más importantes de la música occidental? Música del barroco es el género musical relacionado con una época cultural europea que abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el monumental desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales.
Durante esta época se desarrolla lo que es la sonata, el concerto grosso y el ballet francés. El barroco se divide en 4 partes. El barroco temprano, 1600 a 1650. Aquí se destacan autores como Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi. Barroco medio, 1650 a 1700. Los autores destacados de este periodo fueron Henry Purcell y Johann Pachelbel. Barroco tardío, 1700 a 1750. Los autores destacados de esta época son Domenico Scarlatti, George Frederick y Jean-Philippe. Dentro del barroco también se dieron diferentes géneros vocales. Ópera. Las corrientes humanistas buscaban una renovación del antiguo teatro griego, en particular el grupo conocido como Camerata Florentina, basándose al mismo tiempo en formas musicales recientes como el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas con figuras de la comedia del arte y los intermezzi teatrales. El motete se desarrolla en Europa desde épocas medievales, relacionadas a la antigua escuela francesa conocida como Ars Antigua, en donde sobresalieron compositores como Leonin y Perotin. ¿Sabías que el instrumento más importante del clasicismo fue el piano? Música del clasicismo. El clasicismo es el periodo que se enmarca entre el barroco y el romanticismo. Se desarrolló entre 1750 con la muerte de Bach y el año 1827 con la muerte de Beethoven. El objetivo primordial de este estilo era la integración del lenguaje musical durante este periodo, por lo que la música deja de verse encerrada en iglesias y palacios y se puede disfrutar en las casas de los burgueses o en espectáculos públicos. El instrumento más importante del periodo del clasicismo es el piano. La evolución del clave que ya hemos estudiado en la música en el barroco es el llamado pianoforte. El piano permitía trabajar perfectamente las características de equilibrio, orden y sencillez del clasicismo, trabajando a la vez melodías y armonías que encajaban dentro de lo que tenía que ser en el periodo clásico sin problemas. Entre los grandes músicos del clasicismo encontramos a Wolfgang Amadeus Mozart, quien fue un compositor y pianista nacido en Austria. Se considera que fue uno de los músicos más importantes y reconocidos de la historia. También podemos mencionar a Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán, quien realizó cambios profundos en el estilo, y por ello se considera el autor principal de la transición hacia el estilo romanticismo. ¿Sabías que en la música del romanticismo destacaron los instrumentos de viento? Música del romanticismo. Transcurrió del año 1815 hacia el siglo XX. Se caracterizó por buscar la exuberancia, pasión y espontaneidad. Crearon obras más sentimentales y humanas con ritmos libres. El piano es el instrumento central, aunque también mostraba preferencia por el violín, y rescataron otros instrumentos como el arpa y la guitarra. Compusieron obras más complejas, tomaron un papel más importante los instrumentistas virtuosos, que poseían la habilidad para cantar, componer, interpretar o dirigir. El romanticismo se basó en la estructura de la práctica clásica. Se dio mayor prominencia a los instrumentos de viento. Era necesario que las orquestas fueran más grandes y las obras se tomaran más largas. Se incrementaron los estándares de composición en interpretación. En el periodo del romanticismo se pueden observar 3 hechos musicales importantes. Número 1. Los exponentes del romanticismo hacen del piano el instrumento principal, como ya se había mencionado. 2. Existieron los virtuosos, que eran llamados así porque dirigían, cantaban y tocaban con mucha habilidad. Número 3. Se dieron los conciertos públicos.
¿Sabías que la música impresionista fue la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX? Música del impresionismo. La música impresionista es un género musical que despierta en Europa en el último cuarto del siglo XIX. Se caracteriza por ser una música no lineal en el tiempo, sino como una sucesión de impresiones. En las formas impresionistas lo que importa es el colorido o sonoridad que cada acorde puede crear con su choque con los demás. Se utilizaban 7 escalas en la música. Estas eran frecuentemente utilizadas en el canto llano y la música medieval. En las obras se podía llegar a emplear escalas orientales y exóticas. Además, las formas no tienen una estructura clara, ya que no presentan puntos climáticos o largas frases claramente distinguibles. En las formas utilizadas fueron sinfonía, poema sinfónico, obertura, rondó, romanza, variaciones sinfónicas, suite, sonata o preludios, aunque siempre con la indefinición y subjetividad característica del impresionismo, dejando a los oyentes libertad para captar nuevas sensaciones. También destaca la utilización de formas libres para imitar a los fenómenos naturales como el sonido del mar, el viento, la lluvia, etc. Dentro de las características del impresionismo están que es un tiempo más libre y con capacidad de un rubato a gusto del intérprete. Introduce numerosas variaciones de cada uno. Experimenta con el timbre, convirtiéndose a este como el factor más importante de la música impresionista. Por ejemplo, el preludio de Claude Debussy es un claro ejemplo de los diferentes timbres y sensaciones que pueden escucharse en una misma obra, interpretando aquí por Maurizio Pollini. Se incluye generalmente a Richard Wagner y a Franz Liszt como precursores del impresionismo. También está Claude Debussy, que fue uno de los más importantes compositores franceses y una figura central en la música europea a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Debussy utiliza por una parte la escala de tonos enteros e intervalos complejos, que hasta ese momento no se había utilizado, desde la novena en adelante. También recurrió a los intervalos de cuartas y quintas paralelas propios de la música medieval. Otro de los compositores importantes en la música impresionista es Albert Roussel. Sus obras musicales realizan un aporte clásico, dramático y con un toque realista. ¿Sabías que los compositores de la música modernista participaron en diversos movimientos musicales? Música modernista. La música modernista se refiere a la música de tradición europea escrita o a la música clásica. Esta fue elaborada entre 1910 a 1975. Este género musical fue precedido por el romanticismo y el postromanticismo, y sucedida por la música contemporánea. La música modernista se da principalmente en París, Francia, y en Viena, Austria. Las características de este género musical son: es una reacción contra el romanticismo, contra lo emotivo. Se busca un arte más intelectual. Es un arte independiente. Se crea la estética. Se individualiza la sonoridad de cada instrumento. Se produce un renacimiento de la música de cámara. Se disminuye la práctica de la música vocal. Se incluyen más instrumentos, se emplea toda clase de disonancia y se emplea el polirritmo. Las formas musicales que se incluyen en la música modernista son la música para narrador y orquesta, la forma abierta y el teatro musical. ¿Sabías que el blues es un género musical, vocal e instrumental?
Blues. A las orillas del Mississippi, alrededor de 1900, en un barrio llamado Storyville, los esclavos compraban instrumentos a los militares estadounidenses. Estos esclavos no tenían conocimientos musicales y tocaban los instrumentos simulando la voz humana. Con ellos desarrollaron nuevas técnicas, así empezaron a surgir las primeras bandas. El blues nace principalmente en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Los esclavos traídos de África cantaban los llamados hollers, work songs o canciones de trabajo, que más tarde se convertiría en todo un género musical, el blues. El blues ha nutrido el nacimiento y desarrollo de numerosos estilos musicales de hoy en día, desde el jazz, el gospel, pasando por el rock and roll, hasta el soul y el rhythm and blues. Right down, right on for your feet. Take you home with me. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk. Just like that. When you talk like that, it knocks me dead. Right off of my feet. How. Whoa, baby. Off you walk, baby. La escala de blues es muy utilizada en otros tipos de música, como la música popular, en las baladas e incluso en las orquestas en cuanto a la letra se refiere. El blues consiste usualmente en la línea repetida 2 veces y en la tercera línea una frase para rimar. El blues hoy en día se puede definir como un género musical basado tanto en una estructura armónica europea como en la tradición de llamada y respuesta de África Occidental y transformando en una interacción entre voz y guitarra. Algunas características determinantes del blues son el uso de los melismas y una entonación nasal. El género también está relacionado con el ragtime, el cual se desarrolló por la misma época, aunque el blues preservó mejor los patrones melódicos de la música africana. Canciones blues de este periodo como las de Lead Belly o las de Henry Thomas muestran una amplia variedad de estructuras convirtiéndose en las más habituales de las formas musicales de 12, 8 y 16 compases. ¿Sabías que el jazz es un género musical que nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX? El jazz. A comienzos del siglo XIX, los festivales con música de tambores y danzas africanas se organizaban con frecuencia tanto en Nueva Orleans, en la Plaza del Congo, como en Memphis, Kansas, Dallas o San Luis. Se usaban instrumentos de percusión y de cuerdas similares a los utilizados en la música africana indígena. El jazz también se compone de diferentes estilos. Estos son cool jazz, West Coast jazz, soul jazz y funky jazz, free jazz. También el jazz tuvo diferentes fusiones como jazz rock, jazz latino y afrocubano, pop fusión y smooth jazz, jazz flamenco. Los elementos del jazz son sonido y fraseo, improvisación, estructura, arreglo, teoría y armonía, y por último melodía. Los instrumentos que destacan en el jazz son
piano, trompeta, trombón, clarinete, saxofón, contrabajo, batería, guitarra, percusiones, flauta y violín. ¿Sabías que dentro de la música popular destacan el pop, el rock, el dance y la música latina? Música popular. La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Frente a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con naciones o etnias específicas, sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la música popular de nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el rock, el dance o la música latina, entre otros. La música popular se ha empleado en ocasiones históricamente para referirse a lo que actualmente conocemos como música folclórica o tradicional, un uso que todavía pervive en algunos contextos. En países como Reino Unido y Francia, el crecimiento de las ciudades, la burguesía y el florecimiento de una clase media urbana interesada en la cultura promueven la aparición de espectáculos musicoteatrales dirigidos a este público. El rock and roll nació en los años 50 como una música animada y de ritmo rápido, que surgía fundamentalmente de un maridaje interracial entre el rhythm and blues negro y el country blanco. La incorporación de sonidos sintetizados y la popularidad del videoclip marcaron la estética de la música pop de los años 80, donde destacaron figuras como Michael Jackson o Madonna. En los años 90, el grunge de Nirvana y el rock alternativo comparten protagonismo con el Britpop de Blur y Oasis, mientras la escena dance vinculada a las pistas de baile desarrollan una vez más una variada prole de subgéneros electrónicos. La música popular entra así finalmente en el siglo XXI con un ya amplio bagaje a sus espaldas, caracterizado por una multitud de géneros y estilos que han ido tomando forma década tras década y conformando un extenso y variado cuerpo de música apreciado por gente de distintos gustos, edades, ideologías y extracciones sociales a lo largo y ancho de todo el mundo.